Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a Los Expertos Hablan, una programación académica impulsada por el Centro de Estudios de Educación Superior del Ecuador, CEDES, concebida como un punto de encuentro entre especialistas nacionales e internacionales, en el que promovemos el diálogo riguroso, la reflexión crítica y el análisis estratégico de los principales desafíos que enfrenta la educación superior del país y la región. Soy Cintia Vázquez Jara, comunicadora académica y especialista en gerencia educativa, y tengo el honor de conducir este espacio en el que en cada edición buscamos comprender, cuestionar y proyectar el futuro de la educación superior a través de la difusión del conocimiento científico y el fortalecimiento de diversas redes académicas. Y precisamente en este sentido, hoy abordaremos un eje fundamental y muchas veces tensionado en los sistemas educativos, la relación entre política pública, calidad y responsabilidad social. Tres dimensiones que definen nuestro rumbo institucional e inciden directamente en el desarrollo de las sociedades. Para ello, hoy nos acompaña una de las voces más lúcidas del ámbito académico nacional, el magíster Jorge Calderón Salazar, investigador universitario, analista de políticas educativas y especialista en gobernanza y calidad de la educación superior. Su trayectoria combina pensamiento crítico, producción académica y una amplia experiencia en gestión universitaria, lo que le permite ofrecer una mirada integral sobre los sistemas educativos contemporáneos. Jorge, es un honor. Hola Cintia, un gusto estar aquí en el programa, realmente muy complacido por la invitación y por tan gentiles palabras que introduces. Jorge, para nosotros es un placer realmente tenerte con nosotros. Y para iniciar, me gustaría situarnos en un plano estructural. ¿Cómo comprender hoy el rol de las políticas públicas en la configuración de los sistemas de educación superior? No solo como instrumentos normativos, sino también como verdaderos mecanismos de transformación social y, por supuesto, económica. Mira, citas una importante pregunta, un importante cuestionamiento y más aún por el contexto. Recordemos que hace algunos meses dentro de la eficiencia estatal se buscó ya unificar lo que era la CENESID en su momento con el Ministerio de Educación. Entonces, ese contexto cambia mucho a la política pública que tiene que emanarse, más allá de que tiene que existir un hilo conductor, una coherencia académica institucional entre la educación básica, media y la educación superior en sus dos presentaciones, tanto la técnica tecnológica como la universitaria. Yo creo que eso ha reconfigurado bastante y es importante que en ese sentido la política pública sea acorde a atender primero esas nuevas relaciones que se forjan, así como también esas necesidades, porque todavía hay un acceso muy bajo a la educación superior y si hablamos de los otros niveles se presenta igual. No todos tienen un nivel importante o adecuado para entrar a la educación superior. Se empiezan a ver las diferencias, las brechas. Ya no podemos hablar solamente de una pandemia, que tal vez era el principal justificativo entre el 20 y 21, sino también el hecho de niveles de escolaridad, acceso a idiomas, tecnología, localización geográfica, uso de internet. Es decir, son tantos los factores que inciden que obviamente lleva a que la política pública tenga que ser acorde a todas esas debilidades que se tienen y buscar poder cerrar esas brechas y avanzar hacia justamente un modelo en el cual la educación prime la calidad, que es lo que justamente se busca. Así es, la calidad. Y tú mencionaste algo clave, Jorge, que es, por ejemplo, la reciente fusión, ¿no?, de la CENESID con el Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos garantizar que estos procesos políticos no afecten la educación y la calidad de la educación superior? ¿Cómo garantizar que estas políticas públicas son variables, ¿no? Pero ¿cómo garantizar que la educación superior mantenga la calidad dentro de estos cambios que finalmente responden a intereses políticos? Exacto, y realmente fue un evento un cisma para la educación y hay que verlo de alguna manera como algo positivo, por así decirlo. Hay muchos países que tienen ese modelo, que tiene todo el sistema educativo unificado. Yo creo que a mi criterio era algo que se necesitaba, más allá de que declarativamente se puede decir que tiene que estar unificado en criterios, en la pertinencia, entre otros aspectos. No se veía eso todavía. Yo creo que la fusión, esperemos y somos en ese sentido propositivos, ayude y facilite. Obviamente tienen un desafío importante porque a nivel de educación básica y media también existe muchas falencias que el ministerio como tal, cuando solo se enfocaba en eso, no las podía cubrir. Ahora que tienen más trabajo, más tareas, mayor campo de acción, se va a hacer más difícil. Yo creo que al final va a estar en función de los expertos que se involucren, de los colaboradores que vayan a trabajar, de los presupuestos que se garanticen
porque al final del día las necesidades ya están identificadas, la pertinencia está también identificada. Entonces yo creo que va a ser mucho en función de la gestión, de quienes las autoridades se puedan acompañar para garantizar que las cosas pasen, porque más allá de querer, más allá de desear un sistema educativo de mejor calidad, se trata de hacer, se trata de construir, y que las autoridades nunca se olviden que al final del día los aliados más importantes que tienen son justamente las instituciones de educación superior, en este caso la formación técnica y tecnológica, que le puede aportar muchísimo porque conoce el tema, sabe, hemos estado más de 30, 35 años involucrados en dicha formación, y yo creo que es importante que se nos sepa escuchar. Ha habido esa apertura, pero obviamente es algo que tiene que mantenerse y que se fortalezca de cara a que el país gane. No solo va a ganar un ministerio, va a ganar un gobierno de turno, sino que va a ganar la sociedad, por supuesto. Sí. Sin duda lo que mencionas es importante, ¿no? Que el gobierno se pueda articular con las instituciones de educación superior, que finalmente somos las que estamos al frente del campo de batalla, Jorge. Y por otra parte también, cuando hablamos de calidad de la educación superior, muchas veces esto se reduce a estándares o a procesos de evaluación. Desde tu perspectiva, ¿hasta qué punto las políticas públicas están logrando realmente trascender una lógica de control real hacia también una lógica de mejora real y sostenida de la educación superior? Mira, tocas un punto importante, Cintia, porque lamentablemente la forma como han sido dibujados los procesos de acreditación, de evaluación o de medición de estándares termina siendo una forma de un checklist, cumplir con algo, y ha llevado a muchas instituciones y a sus autoridades, lamentablemente, a fijarse solo en cumplir con el indicador. Está bien cumplir con un indicador, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué experiencia de aprendizaje, qué vivencia para el estudiante hay? Entonces, a veces terminamos... ¿Qué impacto real? El impacto real tanto en la vida del estudiante como en la sociedad a la que buscamos impactar a través de investigación, vinculación. Entonces nos terminamos perdiendo en indicadores que sin duda pueden resultar muy interesantes, pertinentes hasta cierto punto, pero nos desenchufa de esa realidad a la que tenemos que estar muy atentos, porque hacia allá tenemos que atender, con ellos tenemos que fijarnos, estar pendientes de qué son las carreras que necesita el estudiante, la empresa, y perdemos esos lazos comunicacionales por buscar cumplir con un indicador. Entonces, por supuesto, bienvenido a los indicadores, eso es una forma que te indica cómo está tu institución, por dónde andas, qué has transitado, hacia dónde vas, pero no perdamos el norte del deber ser de las instituciones, hacia quiénes nos debemos y hacia dónde tenemos que transitar. Entonces yo creo que eso hay que saberlo articular, y que las autoridades de las instituciones se den cuenta o reconozcan que esa es la verdadera razón de ser una institución de educación superior. Entonces yo creo que en ese sentido, y aprovecho el espacio para hacer una invitación a las autoridades, que si bien los indicadores pueden darnos unas luces de cómo marcha una institución, no perdamos el norte de lo que tenemos que hacer como instituciones y a quienes nosotros nos debemos, que es los estudiantes, padres, familia y la sociedad en su conjunto. Así es, y no desconectarnos, ¿no? Realmente, como tú mencionas, del mercado, de los estudiantes, de poder impactar realmente en los territorios. Por otra parte, Jorge, no podemos negar también que existe una brecha muy frecuente entre lo que la política diseña y lo que las instituciones de educación superior ejecutan. ¿En dónde consideras que se producen las principales tensiones entre política pública y gestión institucional? ¿Y cómo pueden también las universidades y los institutos tecnológicos convertirse en actores activos y no solo en ejecutores de la política pública? Mira, esa desconexión cada vez se ha hecho más evidente. La política pública sin duda nos marca las reglas, la cancha en la cual vamos nosotros a jugar, las pautas de conducta o comportamiento que tenemos que seguir como instituciones, pero realmente en muchas ocasiones esta política pública, más allá de que sea del ámbito educativo que estemos hablando, no termina de conectar con la realidad. Y yo creo que eso es parte de esa desconexión que hablamos hace un momento, de enfocarnos en ciertas cosas, de enfocarnos con un proceso de acreditación o con cualquier otra actividad de carácter gubernamental que nos exigen. Ojo, y no con esto quiero que se tome a mal quienes nos escuchan, que no queremos cumplir con las cosas. Es decir, si nos piden información, siempre los institutos han estado con toda la predisposición de entregar, pero a veces nos metemos en toda una vorágine de burocracia que realmente nos hace alejar también de eso. Entonces, yo creo que esa política pública tiene que ser siempre aterrizada, siempre conversada, construida, no por alguien que esté en un cargo, un puesto, sino construida con las personas o las instituciones que están haciendo esas actividades. No solamente por la tecnocracia, ¿no? No lo quería decir justamente porque como me encuentro en Quito, ¿no? De esta manera iba a sonar inadecuado, pero es una realidad. Es decir, que no sea por un tecnócrata, sino que sea construida por las personas que estamos haciendo el
el día a día. El día a día de la educación Los mismos superior. estudiantes pueden participar, obviamente la masa no lo podrá hacer por ser la cantidad, pero hay representantes estudiantiles, hay representantes docentes, hay autoridades, hay distintos entes, hay asociaciones, gremios, redes. Entonces, todos ellos tienen que de alguna manera estar articulados con lo que la política pública se quiere hacer. Yo puedo desear muchas cosas como país y decir, no, el Ecuador va de aquí a 2 años pensar que ya se reduce la pobreza o el acceso a educación está totalmente cubierto. Es deseable, por supuesto, pero yo sé que en 2 años no lo voy a construir. ¿Con quién necesito sentarme? Con los rectores, con las autoridades, con los representantes para saber, bueno, ¿cuántos cupos disponemos? ¿Cuáles son las carreras por las cuales tenemos que estar ofreciendo? Entonces, y eso no se va a conseguir de inmediato. Hay estudios que demuestran que para lograr resultados a través de la educación toma al menos una generación. Es decir, estamos hablando de 15 a 20 años haciendo las cosas bien y haciéndolas desde ahora. Pero en muchas ocasiones soñamos mucho, y no está mal lo soñar, pero nos proponemos cosas que son muy alejadas de la realidad, y la realidad no solo está en base a un contexto, sino también a recursos. Así es clave definitivamente lo que mencionas. Qué importante poder contar con la visión de Jorge Calderón. Pasando a nuestro otro punto importante, Jorge, una realidad es que la responsabilidad social universitaria ha ganado protagonismo en el discurso, pero no siempre en la práctica. ¿Cómo podemos evitar que este concepto se quede solamente en lo declarativo y lograr que las políticas públicas impulsen una responsabilidad social auténtica, medible y con impacto real, sobre todo en los territorios? Mira, tú señalaste algo importante. La política pública tiene que estar atada a una realidad. Y yo creo que lo que da paso a una política pública en la actualidad son justamente los objetivos de desarrollo sostenible. Eso te da un marco por el cual un país va a transitar o va a querer resolver sus particularidades de pobreza, de acceso a la educación, equidad de género, o las que puedan plantearse según también su realidad. Entonces, yo creo que en ese sentido la responsabilidad social de las instituciones de educación superior está claramente reflejada en sus actividades de investigación, en sus actividades de vinculación. Saber identificar a esos socios estratégicos, esos aliados, no necesariamente para brindarles una solución puntual de corto plazo, que sin duda es meritorio, sino que algo sostenible, algo que ayude a cambiar o mejorar la vida de ciudadanos, de personas, de grupos vulnerables a los cuales se les puede atender, y que la empresa, especialmente ella, no vea como algo de caridad, sino que también sepa que atrás de eso, de una acción conjunta con las instituciones de educación superior, pueden hacer un cambio positivo en la vida de una comunidad. Hay casos muy importantes de institutos que están llevando a cabo programas de brigadas médicas, de liderazgo educativo, de alfabetismo digital. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Ayudando a una sociedad que pueda insertarse en el mundo, que pueda estar correctamente preparada para los desafíos, porque ya no podemos hablar solamente de un analfabetismo de leer y escribir, sino ya hablamos de un analfabetismo digital. Okay, puedes tener internet, pero lo sabes manejar, sabes buscar información, puedes utilizar o usar un utilitario. ¿Qué pasa con aquel niño que está en una edad temprana y tiene problemas de nutrición crónica infantil? Son cosas que podemos solucionar. O ya carreras tal vez más técnicas en electromecánica o inteligencia artificial, desarrollo de software. Es decir, hay tanto que se puede hacer y mostrar. Yo creo que eso es un puntal muy importante para que la formación técnica y tecnológica refleje los resultados que tiene, y en ese sentido estamos haciendo un proyecto articulado con la sociedad, reflejados en esa responsabilidad social, como lo veníamos mencionando, y que de alguna forma obedezca o cumpla con la política pública, pero a sabiendas de quién es el público que nosotros estamos atendiendo, a quiénes nos estamos enfocando y qué queremos solucionar con ellos, y que sin duda eso se forje en lazos muy duraderos, que es lo que realmente se necesita. Y ahí entra en juego también la pertinencia, ¿no? Que puede ser un término un poco trillado, pero finalmente es lo más difícil de lograr, sobre todo en educación tecnológica. Jorge, mencionaste el punto de los ODS. Hay muchos países cuya política pública se está desenmarcando de los ODS. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque muchos, como te digo, se están desenmarcando, desalineando de la Agenda 2030 y de la ONU en general. Mira, yo creo que corresponde mucho a problemas coyunturales de geopolítica, dominio, control de relaciones internacionales. Yo creo que los ODS están como unos lineamientos hacia lo que tenemos que resolver. Es decir, obviamente, lo decíamos hace un momento, cada país tiene sus diferencias. Probablemente Ecuador es uno de los países que mayor desnutrición crónica infantil tiene en América Latina. Estados Unidos difícilmente lo va a tener, tendrá problemas de obesidad.
cosa que no pasa acá, y otros tendrán falta de acceso a agua potable. Es decir, cada país tiene, o cada sociedad tiene sus particularidades y deberá atender, y ahí viene, como tú decías, Cintia, la pertinencia, es decir, presentar proyectos acorde a lo que yo necesito atender. Pero en todo caso, yo creo que son líneas maestras que te dicen, mire, hay estos problemas, obviamente no todos los tienen en la misma intensidad, enhorabuena si alguno no los tiene, inclusive, pero ¿sabe qué? Por aquí transitemos, vamos de la mano. Entonces, ojalá aquellos países, más allá de un tema geopolítico que últimamente se está evidenciando, yo creo que puedan estar apegados y no desviados de lineamientos que nos dan justamente los ODS. Sí, bueno, muchos satanizan, ¿no?, los ODS y pues los miran como un instrumento de control global. Pero bueno, eso da para otro tema, otra entrevista. En América Latina, Jorge, hablamos constantemente de acceso, de equidad y pertinencia también, ¿no? Pero un hecho innegable es que los avances siguen siendo realmente desiguales, lentos, desde un enfoque regional. ¿Cuáles consideras que son las fallas más estructurales y críticas de las políticas públicas en educación superior que aún no hemos logrado resolver? Bueno, yo creo que una, le hemos conversado, es que propongamos como política pública aspectos que son deseables, pero son inalcanzables por la realidad a la que uno está sometido, y realidad reflejada como puntos en los recursos. Si yo necesito desarrollar más institutos o más sedes o campus, lo que fuera la estructura o el modelo que quisiera seguir, son recursos que se necesitan. Se requiere un apoyo estatal, y no necesariamente en recursos financieros como tal, sino en facilidades para que se pueda hacer educación, facilidades que se pueda dar en términos de aprobación de carreras. Entonces, son aspectos que de alguna manera van todos intrínsecamente involucrados. Entonces, ya lo hemos mencionado, y yo creo que es importante que también la planificación se pueda realizar, y ahí viene también un tema de gestión. La gestión es importante para garantizar que lo que vayamos a proponer, digamos que las políticas públicas están autorizadas, pero ok, yo necesito gestionar. Tengo los recursos, perfecto, pero si puedo tener los recursos, pero si no los gestiono adecuadamente, no los gerencio, obviamente eso va a significar que despilfarro de recursos, que no los optimice. O subutilización de recursos. O subutilización de recursos, como tú bien lo mencionas. Entonces, son aspectos que necesariamente tenemos que generar articulación entre todos ellos. Entonces, yo creo que eso será importante para garantizar una política pública creíble, realizable, medible, y que de cierta forma se pueda alcanzar en el tiempo que uno establece como perentorio. Así es, Jorge, realmente pues muy pertinente todo lo que mencionas. Ahora, pensando en el futuro, Jorge, y en un contexto pues marcado por esta transformación digital, por los cambios que existen hoy en día en el empleo y las nuevas demandas también sociales, ¿qué tipo de política pública tú crees que necesita la educación superior para no quedarse rezagada frente a la velocidad del cambio global? Bueno, sin duda una a la cual debemos arrancar es el acceso, brindar el acceso, obviamente en función de la localización geográfica, la pertinencia de las carreras, las áreas estratégicas que quieren desarrollarse, los recursos como lo habíamos mencionado, pero fundamentalmente el hecho de que esta pueda medirse y evaluar el impacto que debe tenerse. Yo creo que si estamos atendiendo una realidad, tenemos que saber si realmente la estamos cambiando, y no desde mi óptica como gestor, sino de la óptica de quien recibe ese impacto. Entonces, que sepa decirnos, mira, sabes que sí me estoy beneficiando, o sabes que esto se puede hacer, esto se puede mejorar. Pero ahí viene, ¿qué cosa? El concurso de todos los actores, que de alguna forma entiendan que esto es participativo. El hecho de que existe una norma que me diga a mí, tengo que hacer vinculación, tengo que hacer responsabilidad social, no queda solamente en mí la tarea, sino que realmente sepa con aquellos interlocutores con los que yo voy a atender si realmente estoy impactando de la forma que espero, o hay otras cosas que se pueden hacer. Entonces, yo creo que esas conversaciones, por así decirlo, tienen que darse, tienen que sostenerse, y que eso va a ayudar a que los procesos mejoren y sin duda la política pública pueda realizarse como se espera. Así es, y que sea un esfuerzo colectivo, ¿no?, entre Por los supuesto. distintos actores de la sociedad. Jorge, para cerrar este diálogo de Los Expertos Hablan, si tú tuvieras que sintetizar en una idea clave el desafío central de la educación superior de hoy en día, ¿cuál sería la condición indispensable para lograr un equilibrio real entre calidad académica, entre política pública y también entre responsabilidad social? Wow, interesante cierre. Yo diría que comunicar, conversar, porque a veces estamos haciendo distintos esfuerzos, distintas acciones, pero no las conversamos, entonces genera duplicidad. Yo creo que mientras conversamos, mientras exista esa transparencia, yo creo que se puede justamente hacer un correcto equilibrio entre política pública, calidad, gestión, mientras se converse y realmente pensando siempre en un sistema.
no pensar en las particulares que sin duda son válidas, son muy pertinentes en tenerlas identificadas, pero creo que hay que avanzar como colectivo, como sistema, porque a todos nos interesa sacar adelante la formación técnica tecnológica, sacar adelante la educación como tal, y eso sin duda redundará en que el país salga adelante. Así es, sin duda, pues el desarrollo de un país depende en gran medida de la educación. Jorge, un mensaje profundo, necesario y sobre todo oportuno. Agradecemos a Jorge Calderón Salazar por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Ha sido un placer, Jorge, poder entrevistarte y entablar juntos este diálogo. Encantado, Cindy, por la invitación y gusto estar aquí en el programa. El gusto es nuestro y sin duda pues ha sido un espacio enriquecedor. Junto a Jorge, quien nos ha aportado una mirada clara, crítica y propositiva sobre un tema que no solo compete a las instituciones educativas, sino al futuro mismo de nuestras sociedades. Y hoy nos llevamos una reflexión que merece quedarse. La educación superior no puede pensarse únicamente desde la calidad como estándar, ni desde la política como norma, sino desde su capacidad real de transformar vidas, de generar oportunidades y responder con responsabilidad a los desafíos de su tiempo. A nuestra audiencia también, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Los Expertos Hablan, un espacio impulsado por el Centro de Estudios de Educación Superior del Ecuador, CEDES. Soy Cintia Vázquez Jara y ha sido un verdadero placer compartir este diálogo con todos ustedes. Nos encontraremos en la próxima edición. Hasta pronto.